Número 5. Una vez en la vida. En el evento central de WrestleMania 27, vimos salir a La Roca con la mano en alto aún por encima de los competidores del combate. Esto sin duda no fue del agrado de muchos, pero cuando al día siguiente se anunció que esto llevaría a uno de los combates más grandes en la historia de WWE, dio algo de esperanza. El concepto de una vez en la vida hay que admitir que era bueno, porque daba cierta intriga de saber qué pasaría y quién ganaría, sin esperar que esta lucha diera paso a algo más. Este combate se convirtió en meramente una gran atracción de cara a WrestleMania 28. El combate se dio y vimos que La Roca se llevó una victoria limpia contra John Cena. Desde ahí, algunos comenzaron a desconfiar la veracidad de una vez en la vida, pues parecía raro que WWE dejara a su niño dorado con una derrota así como así. Y con justa razón, pues en enero de 2013 vimos a John Cena ganar la batalla real y esa misma noche a La Roca haciéndose con el campeonato de WWE para que posteriormente, y sin más que decir, se anunciara el evento central de WrestleMania 29 que enfrentaba a La Roca contra John Cena, esos mismos que solamente se enfrentarían una vez en la vida. Estos combates fueron entretenidos, pero lo que le quitó la gracia fue cómo WWE pudo respetar ni siquiera su propia leyenda, haciendo que toda la mercadotecnia relacionada con el eslogan una vez en la vida quedara como simple basura. Número 4. John Cena vs CM Punk en 2011. La historia que hoy en día es considerada como el parteaguas que daría inicio al fenómeno CM Punk por la mayoría de las personas no es vista con claridad y no se dan cuenta que no es tan espectacular como la pintan. Esta rivalidad solo es analizada en el camino de Money in the Bank 2011, pues es lo único que realmente se rescata. Y no lo digo porque el resto de la rivalidad sea malo, sino porque es lo único que tiene lógica, pues el resto no tiene ni pies ni cabeza. Tras Money in the Bank, las cosas quedaron así. John Cena había sido despedido y CM Punk estaba fuera de WWE con el campeonato máximo. Pero para el siguiente Pague por Ver, de alguna manera teníamos un combate entre CM Punk y John Cena para definir al campeón indiscutido de WWE, teniendo en el camino un montón de sucesos que quedarían en el olvido, donde además se añadió Triple H en la rivalidad. Llegó SummerSlam y el combate terminó con un resultado polémico a causa de Triple H, terminando CM Punk como el campeón máximo para que luego en una secuencia que nadie nunca podrá entender fuera destronado. Podemos tomar eso como el fin de la rivalidad, pues a partir de ahí sucedieron tantas cosas que ni siquiera sé cómo explicarlas. El punto es que después de eso, tanto Cena como Punk se fueron por caminos diferentes sin dar un final claro a su propia rivalidad que solo sirvió para dar sentido a los hechos que estelarizarían el resto del 2011. De esta rivalidad, lo único que tengo por seguro es que de alguna manera esto conllevó a esto. Número 3. Bret Hart tomando venganza de Vince McMahon. La traición de Montreal ha sido sin duda uno de los sucesos que más revuelo ha causado en la historia del wrestling, siendo totalmente algo fuera de lo escrito y que afectó tanto a la WWF como a Bret Hart. Debido a que fue un hecho 100% real, Bret Hart se mantuvo alejado de WWE por varios años debido a la traición que Vince le tendió aquella noche, desarrollando un verdadero desprecio por el jefe de la compañía y su cómplice Shawn Michaels. 13 años después, en enero de 2010, Bret Hart regresó a la WWE y luego de hacer las paces con quien también fue su rival en la vida real, Shawn Michaels, se enfocó en su verdadero propósito, vengarse de Vince McMahon. A vísperas de WrestleMania 26, los dos hombres se enfrascaron en una batallosa rivalidad que desencadenaría un combate super libre en el magno evento, estando toda la familia de Hart de su lado. Debido al gran ángulo que significaba la traición de Montreal, todos pensábamos que este combate sería por lo menos digno de recordar, pero realmente nadie tomó en cuenta que se trataba de dos ancianos peleando un combate sin barreras, por lo que no se podía hacer mucho. El combate terminó siendo decepcionante y lo único que traería consigo es una época de Bret Hart como gerente de Raw, que ni siquiera muchos fanáticos recuerdan. Número 2. Revivir la SW.
El fenómeno que creó la SW en la década de los 90 es actualmente difícil de superar, pues la innovación y el romper paradigmas estuvo de su lado en aquel momento, por lo que su gran éxito no se puede acomodar en ninguna otra época. A principios del nuevo milenio, esta empresa de lucha hardcore pereció, siendo comprada por la entonces WWF y dejando un hueco en sus entonces fanáticos. Finalizado el ángulo de la invasión, los antiguos integrantes de la SW no tenían un rumbo fijo en la empresa. Eran como uno más dentro de la compañía cuando todos sabían que ellos no eran como los demás trabajadores. Fue hasta 2015 que WWE decidió por darles un papel más relevante y más ad hoc con ellos mismos, creando el evento One Night Stand. El evento fue un éxito, tanto que en 2006 WWE introdujo la SW como una tercera marca. Sin embargo, no fue como todos se esperaban. La SW que trajo WWE no fue ni de lejos lo que era originalmente, disminuyendo considerablemente lo extremo y con el pasar de los años dejándola de lado en comparación de las otras marcas de WWE. Lo peor vino a finales de 2008, cuando WWE cambió su clasificación de TV14 a PG, causando el inicio del final de la SW, pues estando en una programación para todo público, de extrema no podía tener nada. La SW terminó siendo un programa de relevancia mínima para las historias de WWE, siendo una burla de lo que esta empresa alguna vez fue y haciendo que esta generación reconozca el nombre de SW de la peor manera. Número 1. La invasión. Cuando dos de las más importantes empresas de lucha libre de los 90s llegaron a su fin, Vince McMahon no dudó en hacerse con los derechos de estas y poco a poco crear el imperio que hoy conocemos como WWE. Tampoco tardó mucho en idear una historia donde pudiera explotar todos los talentos que tenía, naciendo de esta manera la que trataba de ser la mejor historia de lucha libre norteamericana, La Invasión. La historia consistía en Shane y Stephanie McMahon siendo dueños de WCW y SW respectivamente y enfrentando al poder que tenía su padre como dueño de WWF. El entonces éxito que esta historia obtuvo se debió a ver a los más grandes nombres de aquellos años reunidos en un mismo ring, pero la historia era tan grande que a los creativos de la WWF se les salió de las manos. Principalmente tenemos que la historia se alargó demasiado, abarcando casi toda la segunda mitad del 2001, solamente porque no encontraban una buena manera de terminarla, volviendo la historia repetitiva y aburrida, puesto a que el equipo de la WWF era el único beneficiado. Todo se volvió un disparate, pues al final la historia de la invasión se convirtió en los clásicos feudos de WWE como lo son Stone Cold vs La Roca, Stone Cold vs Vince y una guerra entre McMahons. Además, durante esta historia constantemente se hacía énfasis en la superioridad de WWF por sobre sus rivales, humillando siempre a los luchadores de WCW y haciéndolos ver inferiores. Para el combate final de esta historia, teníamos a una Roca campeón de una empresa en la que nunca estuvo, enfrentándose a un equipo de la supuesta alianza, donde solo había dos integrantes de WCW y SW y además contaban con el campeón de WWF, terminando en básicamente un combate de WWF versus WWF. En conclusión, la gran historia que comenzó siendo La Invasión terminó por ser uno de los más grandes fracasos en la historia del wrestling. Gracias por ver. Si el video te gustó, ya sabes a qué botón picar. Comenta qué otra idea terminó mal y suscríbete para ver los próximos videos. Se despide Rodrigo PITW.